Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y esta es Bonita Radio. A las 8:02 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Hoy vamos a hablar de alguna noticia que nos pone triste, pero también nos coloca en el punto de la reflexión de hacia dónde va el periodismo puertorriqueño. Vamos a hacer un in memoriam, para mí importante, de una figura que guió a muchos y a muchas, de una figura como Tomás Estela, aquel compañero periodista, colega del San Juan Star, que hiciera un trabajo junto a Manny Suárez que descubriera la conspiración de los asesinatos del Cerro Maravilla, los asesinatos de Estado del gobierno de Carlos Romero Barceló en el 1978. Vamos a hablar sobre Tomás, lo que hizo y lo que debe seguir haciendo el periodismo puertorriqueño que él comenzó en su tiempo. Y hemos encontrado recortes impresionantes de noticias puntuales sobre quién era Tomás Estela en el enérgico proceso hacia defender el derecho que tiene el pueblo a saber y el derecho que tienen los periodistas a preguntar y a inmiscuirse en el proceso político desde la fiscalización a la gubernamentalidad. Vamos a hablar sobre eso a las 8:30. Antes, vamos a traer noticias como ¿dónde estamos? ¿Quién le ha dicho al pueblo de Puerto Rico después de haber prohibido el gobernador de Puerto Rico el viernes la venta de vodka? Los negocios con el gobierno ruso, con contratistas rusos. ¿Quién le ha dicho al pueblo de Puerto Rico cuántos son los millones, los cientos de millones que se van por la friolera de la prohibición a hacer negocios con Rusia? ¿Qué mella le hicimos a la economía rusa cuando el gobernador de Puerto Rico decidió emitir esa orden ejecutiva 2218? Vamos también a hablar de lo que el gobernador le quiere negar a jóvenes estudiantes que también trabajan para mantenerse la vida que quieren llevar o sencillamente el poder tener incluso para comer y dormir mientras estudian en las diferentes universidades en el país. Reforma laboral y lo que el gobernador no quiere aceptar y que fue incluido en el proyecto de ley en el Senado y que parece tener a José Luis Dalmau, presidente del Senado, y al presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, en una lucha intestina, porque en la Cámara ya le enmendaron el proyecto al gobernador para que lo firme. ¿Qué estará pidiendo el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, que el gobernador ya le ha dicho que le va a dar? Vamos también a hablar de los nombramientos pendientes. El Senado acaba de decir que va a pasar juicio sobre diferentes nombramientos, dos de ellos que el gobernador insiste en mantener, el que es esposo de la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet, Jorge Díaz Reverón, que fuera juez del Tribunal de Primera Instancia y que hay un nombramiento por tercera vez
solicitado por el gobernador en ascenso al Tribunal de Apelaciones. No tiene los votos en el Senado, pero el gobernador insiste en mantener esa posibilidad de que Jorge Díaz Riverón vuelva a vivir de la chequera del pueblo de Puerto Rico. También el nombramiento de la esposa del que es portavoz de la mayoría del Senado, José Aponte Dalmau, que ustedes saben que también ha estado en esa mirilla de si le están tratando de tirar la toalla en alguna investigación o si qué es lo que quiere a cambio de que le confirmen a la esposa como jueza del Tribunal de Primera Instancia. Siempre les digo, compartan. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales. Y ahí está la nueva introducción de Bonita Radio. Todavía permanece la vieja página de Bonita, pero créanme, en estos días estamos finiquitando los detalles. A veces se complica para sacar la nueva página y que tenga un ofrecimiento importante. Esa página les va a decir cómo suscribirse al podcast. Hoy el punto eres tú. No es usted. Vamos a hacer un podcast que antes era un programa de 1 hora, de media hora, 30 minutos, donde ustedes y yo vamos a discutir, o por lo menos yo les voy a adelantar cuáles son los puntos que cogemos en esta semana, en las diferentes semanas, para tratarnos de reírnos de la realidad política del país, de las barbaridades como esta, que vamos a empezar por ahí, la vodka y qué pasó con la vodka rusa, etcétera. Pero va a ser un podcast interesante. Además que siempre vamos a tener todas las diferentes historias que hacemos multimedia para ustedes y la posibilidad de que ustedes puedan donar a través de la página igualmente como lo hacen ahora. Vamos entonces a las noticias. Mire, yo publiqué el viernes pasado, en horas del mediodía, la nota inmediatamente que me enviaron el comunicado de prensa del gobernador. La nota de que el gobernador había colocado en riesgo la economía rusa cuando había prohibido en Puerto Rico la venta de vodka rusa y también negocios cualquiera con dinero público, dinero del pueblo, en transacciones gubernamentales con ese país. La orden ejecutiva no hablaba de marca. Pero parece que alguien se quedó en la época en que yo me criaba allá en Country Club, que en efecto todavía cuando empezábamos a beber, el que tenía chavitos decía que podía comprar vodka Stolichnaya. Jamás se me olvida. Y el gobernador trajo esa prohibición. Y cuando yo coloqué la historia, no fue uno, fueron dos, fueron varias personas. Yo les diría que más de 10 las que me enviaron un mensaje y me dijeron, Carmen, por favor, no vaciles así. El gobernador no ha dicho eso, hasta que lo publicó otro medio y se dieron cuenta que yo tenía razón. Que no era un vacilón mío, que claro que yo suelo vacilar a veces para poder reírme incluso hasta de mí misma. Porque la realidad del país se complica. Y una pensaría que esto es chiste. No fue un chiste. El gobernador emitió un comunicado de prensa después que emitió la orden ejecutiva y la orden dice básicamente ningún negocio con Rusia, que no, porque tenemos que ser solidarios con el gobierno, con el país, con los ucranianos, por un lado. Y segundo, se acabó, en Puerto Rico no se vende más vodka rusa. Entonces yo pensé en la Stolichnaya, por eso mi planteamiento en mi muro personal era, yo voy a ir a buscar una caja de Stolichnaya, pero me encuentro con la noticia de que hace muchos años que dejaron de hacer esa vodka en Rusia y la hacen en Estados Unidos. Incluso Stolichnaya mandó un mensaje, un comunicado inmediatamente, que estaban histéricos, que estaban, olvídese, pidiendo la luz por seña, que no es posible, que no iban a apoyar la agresión rusa. Y ahí está la orden ejecutiva 2218. Prohíbe a las agencias realizar contratos, inversiones y compras a entidades rusas. Establece que las agencias deberán cancelar todo contrato, inversión o compra en proceso con una entidad rusa colaboradora. Quedan excluidos la compra de alimentos, combustibles fósiles, productos derivados del petróleo y cualquier otra fuente de energía. Y ordena al Departamento de Hacienda a prohibir la venta de bebidas alcohólicas de origen ruso. Anda pa'l cará. Entonces yo pensé inmediatamente en el trago que se hace a base de, que se llama así mismo, Moscow Mule.
Entonces yo dije, anda para el carajo. O sea, ustedes me pueden explicar quién, además, produce una información que no le dice al país que en efecto Puerto Rico tiene tantas y tantas contrataciones con Rusia que va a afectar la economía rusa. O sea, Estados Unidos no ha dejado de hacer negocio con Rusia. Estados Unidos se acaba de reunir, enviar a 2 emisarios el pasado fin de semana a Venezuela, mi hermano, a sentarse con Maduro, que sí tiene relaciones con Rusia, para ver cómo podían hablar para enfriar aquel uso de petróleo y entonces ellos comprarle el petróleo a Venezuela. Entonces, yo me cuestiono, volvemos, y de verdad que a veces lo hago desde el punto de vista exclusivamente como comunicadora profesional, que he estado en algunas instancias en ese mundo del manejo de crisis, el desarrollo de opinión pública, de un producto, de un producto persona. Casi siempre me tocó manejar porque me gustaba el manejo de crisis, etc. ¿Quién se sienta a hacer un brief, como les gusta hablar a ellos entre el español y el inglés? Hacer un análisis y una investigación de contenido para emitir estos mensajes. ¿Cómo es que ponen al gobernador hasta cierto punto a hacer el hazmerreír de las redes sociales, de las personas que están todo el tiempo consumiendo información a través de las redes, diciéndole, mire, vamos a sacar a la estolinaya de camino, porque eso va a hacerle este clase de boquete a la economía rusa? ¿Por qué no se pregunta, mire, gobernador, usted me puede decir cuántas transacciones de combustibles fósiles nosotros tenemos con Rusia? ¿Cuánto dinero hay de intercambio de servicios y de productos en transacciones con los rusos? Ese fue para mí el papelón del fin de semana. Me parece que una vez más el gobierno de Puerto Rico se ubica en ese espacio público que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene desarrollo de estrategia, mucho menos de estrategia de comunicación, ni menos comunicación estratégica al desarrollar sus mensajes. Dice, a tomar bravada, nueva vodka hecha en Toa Baja, bien buena que es. Pues mira, yo no la he probado, me dicen que es buena. Hubo una información que salió a relucir también, que me parece que también hay que decir las cosas para mí, en contexto y correctamente. Decían que el gobernador habría hecho eso porque estaba empujando la posibilidad que se comprara Bravada, que es una vodka hecha en Puerto Rico, cuya productora o comerciante que la está gestionando ahora mismo es la hija de un donante del Partido Nuevo Progresista y específicamente de el gobernador Pedro Pierluisi. Pues miren, el padre de esa muchacha murió en el 2016. En efecto, la última vez que le donó fue en 2014-2015 a las campañas de Pedro Pierluisi. A mí me parece que es estirar mucho el chicle. Decir que el gobernador hizo eso para empujar Bravada. ¿Por qué? Díganme cuánta vodka rusa se vende en Puerto Rico. Díganme cuáles son las toneladas de los litros, que se miden en litros. Los litros, los miles, los millones de litros que se venden de vodka rusa en Puerto Rico versus Bravada. Por Dios, tampoco vamos a... O sea, yo creo que Pedro Pierluisi tiene suficientes cosas, acciones, por las cuales asumir una crítica de lo que hace, para también venir a tratar de estirar el chicle con relación a estos asuntos del donante. No me parece necesario. No me parece. Además que no me parece justo. No me parece real. Una persona que murió hace 6 años y que la última vez que le dio dinero a Pedro Pierluisi fue en el 2014-2015, caramba, yo creo que un poquito volvemos, estirar el chicle demasiado. Los barriles, cosa mala, Migdalia Gerena. Pedro Pierluisi anda ocupadísimo con estupideces, dice Peregrina Marién. Por ahí está todo el mundo, Migdalia Gerena, Norma Rodríguez. Pues yo no conozco la vodka, honestamente no sé, me dicen que es buena, así es que ya les contaré.
También está por ahí Norma, sí, ya lo dije, Norma Rodríguez, Cintia Rosario. Cintia dice que el total de pérdidas económicas para Rusia fue 0,00000. Robert Baldwin dice Freedom Fries. ¿A qué te refieres? ¿No recuerdan cuando Estados Unidos sí, las papas francesas? La barcaza en la que estaba un reportero montado. ¿A dónde terminó la barcaza? No sé. Otra ridiculez como el avión que enviaron a Venezuela. Así es, tienes razón, ya me acordé. El impuesto al sol, exactamente. Si no, están como, claro, pero el impuesto al sol es una realidad. Porque eso de que tú vas a tener que pagar por 25 años, aun cuando no estés conectado, que ya te fuiste, pues es imponerle, en efecto, y tratar de minimizar la posibilidad de que la gente utilice las nuevas tecnologías y energías renovables de producción de energía, valga la redundancia. Yanni Moreno también está por ahí, creo que está por ahí, y Irisita Delgado, que siempre está bien tempranito. Y el Black Russian, imagínate tú, Yanni, el Black Russian sí que me gusta. Rafael Avilés también está por ahí. José Rodríguez, el gobernador es tan leal a Biden que está dispuesto a hacer el ridículo. Eso está bueno. Cintia Rosario, con este dinero se podría pagar la deuda de ellos, imagínate. Si no es con vodka rusa, no se puede comer. En el sitio ese donde están los homofóbicos votados. Porque parece que nos gusta que nos desangren. Ahora el CRIM nos va a desangrar también. Por ahí viene un nuevo impuesto, una nueva contribución sobre la propiedad de propiedades mayores de $180,000. O sea que va a haber un cómputo. Usted va a estar exento hasta 180. Y lo demás viene un impuesto. Ustedes no recuerdan el impuesto especial al CRIM de Luis Fortuño. Esto es lo mismo. Yo estuve pagando creo que 3 años porque se lo enviaron en lugar de al CRIM directamente a Hacienda. Y me salía siempre una deuda de Hacienda. Jamás me voy a olvidar de eso. En el peor momento económico de esta servidora. Pero así es. Y Rusia tembló por la nueva ley de Pipo. Bueno, no es eso. Que esta semana, este sábado, entonces como Pedro Pierluisi hizo eso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque no fue él nada más, el papelón también fue de Jennifer González decir que había llamado a Kergova, a la embajadora rusa, ucraniana en Estados Unidos, para decirle solidaridad con el pueblo ucraniano. La diplomacia de la comisionada residente, que solamente sabe anunciar, así como todos los miércoles salen los choppers, así todos los miércoles la comisionada residente saca un anuncio, dice, mira, dame la última appropriation que tiene que ver con Puerto Rico, que olvídate que yo digo que eso yo también participé, ¡pop! Y lo pone, y eso es lo que hace. Pues también hizo eso. Buenos días, dice Mabel Rivera, saludos Mabel. Ivonne Padua, en CT es no en mi familia. La vodka rusa, sí, el CT, ya sé, el famoso vende pollo ese homofóbico que llegó a Puerto Rico. Los mismos que sancionan a Rusia le financian la guerra mediante la compra de gas, claro. Tardarán años en no depender de Rusia. Turquistán le va a suplir gas, pero también requiere construcción de gasoductos. Si Manolín es hijo de Manuela, ¿de quién es hijo Putin? Ave María de Endebol, qué increíble. Mira, a las 8:19 de la mañana, qué chistazo te has tirado. Bueno, y hablando de lo que sí me parece importante, que el gobernador igualmente hace una afirmación que me parece que debemos analizar. Vamos a escuchar estos 18 segundos del gobernador con relación a la reforma laboral. Reforma laboral que ustedes saben se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara, llegó al Ejecutivo y el Ejecutivo la va a vetar. Yo quiero que ustedes escuchen los 18 segundos del gobernador cuando le preguntan. Sobre todo, mírenlo. Vamos a pasarla 2 veces para que miren ese lenguaje corporal sobre la reforma laboral y lo que incluye. No, pues realmente... ¿Qué lo haría el lunes? Es que
ya hay un consenso de que tiene que enmendarse esa ley, que la ley es defectuosa, afecta los derechos de la clase trabajadora por un lado, y esa no era la intención. No, pues realmente... ¿Qué lo haría el lunes? Es que ya hay un consenso de que tiene que enmendarse esa ley, que la ley es defectuosa, afecta los derechos de la clase trabajadora por un lado, y esa no era la intención. Bueno, el gobernador dice que hay un consenso en que tiene que enmendarse porque esa ley es defectuosa y violenta derechos de la clase trabajadora. Primero, yo creo que el gobernador se equivocó de ley, definitivamente. Esa ley lo que busca es reanudarle los derechos que tenían los trabajadores antes de que el gobierno del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló Nevares, y los presidentes de las cámaras entonces, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, le dieran la posibilidad a la clase comerciante, los patronos privados sobre todo del país, a no darle doble compensación por doble jornada a los trabajadores, a eliminarle la posibilidad de que tuvieran días de vacaciones, etcétera, 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 a extenderle a seis meses la vigencia de la permanencia en el empleo. Y el gobernador de Puerto Rico dice que el proyecto que le enviaron era malo para los trabajadores. No, gobernador, usted está leyendo otro proyecto. Que conste, como sabemos, todo lo que se pueda, todo lo que se quería no se logró. Ahí, en lugar de tiempo y medio, en lugar de doble, se llegó a tiempo y medio, etcétera, etcétera. En algunas áreas, sobre todo también, creo que la extensión de la permanencia ya no es a 6 meses, pero tampoco es a 3 como era antes, creo que se quedó en 4. Perfecto, no hay proyecto perfecto, sobre todo en un proyecto que le quitó todo a los trabajadores. Ahora, lo que sí es importante, y tanto José Luis Dalmau, yo voy a empezar por José Luis Dalmau, presidente del Senado, le dijo claramente al gobernador que no había manera de que el proyecto que él quiere, que es un proyecto que no le pague a los estudiantes, que casi siempre son los meseros. Oiga esto, que casi siempre cuando usted va a la universidad o tiene un trabajo vendiendo hamburguesas en una de esas de esos negocios de venta de comida rápida, o tiene un trabajo de mesero o mesera, que ustedes saben lo que están cobrando, $2.13. Pues el gobernador no quiere llegar a pagarle doble compensación cuando han trabajado sobre el exceso de las horas. En el Senado, José Luis Dalmau dice, no hay manera en que yo firme y que yo busque la aprobación de un proyecto de ley que no le quiere dar doble compensación a esos jóvenes que están estudiando igualmente. Dice José Luis Dalmau, le corresponde ahora al Senado y a la Cámara demostrar consistencia con sus votos y refrendar la medida para que el pueblo de Puerto Rico sepa que esta legislatura multisectorial y multipartidista puede unirse y dejar a un lado unas diferencias como fue el mandato del pueblo. Recordemos, en el Senado quien estaba a cargo de las enmiendas y de ese proyecto de ley era la presidenta de la Comisión del Trabajo, la licenciada Anaíma Rivera Lacén, con Victoria Ciudadana. Y allí recibió 22 votos, 4 abstenidos. Que estoy buscando cuáles fueron los abstenidos, que está interesante, ¿verdad? Estoy segura que Joan Rodríguez Bebe fue una de las abstenidas. Estoy segurita. Espero no equivocarme. Dice José Luis Dalmau, es insostenible e injustificado el argumento del señor gobernador de negarle una compensación doble a aquellos trabajadores que son a su vez estudiantes y que laboran en los días en que se supone tomen sus días de descanso o excedan de 10 horas de trabajo. Esos días usualmente se traducen en jornadas laborables extenuantes, por lo que negarle esa compensación es un acto abusivo y desconsiderado. Ese es José Luis Dalmau. ¿Qué dice
Rafael Hernández Montañez. Rafael Hernández Montañez dice que no hay ningún problema, que ya el proyecto está enmendado en la Cámara y que el gobernador no lo debe vetar porque está enmendado a base de lo que él quiere. ¿Cómo es Rafael Hernández Montañez ahora en las últimas 48 horas? Un buen PNP. Se convirtió en PNP. ¿Qué le habrá prometido Pedro Pierluisi a el presidente de la Cámara del Partido Popular? ¿Qué le habrá prometido? Porque de verdad es bien interesante que Rafael Hernández Montañez, el que supuestamente se pinta como el más duro, como el más que hace crítica ante lo que algunos han llamado la blandenguería de José Luis Dalmau en la Casa del Tuerto, el Bico es rey. Así que, ¿de qué estamos hablando? Ese es el proyecto de reforma laboral, mi hermano, que mantiene hace 3 semanas en vilo al gobernador de Puerto Rico con todas las instancias de protesta, con los maestros, con los enfermeros, con los paramédicos, con los meseros. Y el gobierno de Puerto Rico y el gobernador establecen, ese proyecto es malo para los trabajadores, lesiona derechos de los trabajadores. Y esa no era la idea. No, gobernador. Estamos hablando de otro proyecto. Dice Ivonne Padua que Tatito parece un yoyo. Eso beneficia a gente como Sidre que está calladito. Interesante. La versión para Puerto Rico de la Troika. Estás hablando de la Junta de Control Fiscal. Será como darles el resto de su familia en puestos políticos por sécula seculorum. Ahora con tantos jueces retirándose. Eso es un problema del que vamos a hablar mañana. Recuerden que hoy empieza el nuevo horario de Bonita Radio. Hoy tenemos un programa a las 8 de la mañana. Volvemos mañana a las 11 de la mañana. En Esto es lo Último. De hecho, vamos a tratar de finiquitar la página para ver si la podemos tener arriba mañana. Yo creo que es importante establecer lo de la reforma laboral y que en efecto la Cámara está, mire, rapidita aprobando las posiciones políticas del gobernador del 32%, mientras el Senado se mantiene en que esto es un proceso pluralista, multipartidista, y que aquí votó todo el mundo y la mayoría dijo a los muchachos jóvenes hay que pagarle la doble compensación por la doble jornada. Y el gobernador no se las quiere pagar. Quiere seguir favoreciendo a los empresarios como Manuel Sidre y su hijo, que desde los restaurantes quieren seguir pagándole la miseria de $2.13 a los meseros. Y de ahí yo creo que es justo decir que el gobernador ha hecho algo que me parece es contradictorio con otras políticas, pero aquí se mantiene. Y tiene que ver con la famosa, una de las famosas de Hollywood puertorriqueñas, Rosalind Sánchez, y el proyecto fílmico Fantasy Island, que supuestamente habría conseguido un permiso de OCPE para, en medio del corredor ecológico del noreste, establecer un área para colocar allí todas las parafernalias, vehículos, etcétera, de esa filmación durante un tiempo, y fue, como sabemos, denunciado por Sierra Club y su presidente Luis Jorge Rivera Herrera. Dice el gobernador, y esto es un comunicado que emitió el pasado, perdónenme, no. Déjenme buscar el comunicado porque realmente lo que, me lo dejan ahí. Definitivamente es todavía, el gobernador no ha dicho nada sobre esto. No lo ha dicho, fíjense. Pensé, como me enviaron un comunicado ese mismo día, pensé que el gobernador se estaba refiriendo a eso, pero acabo de darme cuenta que no.
echemos para atrás. El gobernador no ha dicho nada. Importante. Recordemos que cuando empezó como gobernador y antes dijo que el corredor ecológico del noreste, y de hecho emitió una comunicación devolviéndole la protección que tenía el corredor ecológico del noreste, que había eliminado Ricardo Rosselló Nevares. Y no, en efecto, el gobernador todavía no ha dicho nada sobre la petición de Sierra Club, que es, en efecto, que le ordene a OCPE que revierta ese permiso que emitió para que allí se colocaran. Hay una planicie descomunal y ahí están, no sé si ya colocamos las imágenes, son las imágenes de esa área que está, mire, le metieron las puercas, como dirían en Canóvana, y lo dejaron planito, planito, planito. Vamos a buscar las imágenes que colocamos nosotros en nuestro muro de Facebook, porque en efecto es una de las crisis que está denunciando los diferentes protectores y los diferentes activistas del mundo del derecho ambiental en Puerto Rico, que están diciendo, destruyendo las costas. Ahí está el desarrollo descomunal de las costas, que ya agrupa a comunidades de los 44 municipios costeros que tiene el país. Y hacen lo mismo en el corredor ecológico del noreste, que se ha venido denunciando, y ahí está Punta Bandera por otro lado, denunciando lo que están tratando de hacer. Tenemos las imágenes. Todo lo que tiene que ver con esa área del corredor por el desarrollo de Paulson, los desarrollos del área de Cocoa Beach, etcétera, etcétera. Y ahora viene una película y en esa película le piden un permiso a OCPE y se lo dan, que es increíble, para levantar corteza terrestre, hacer una planicie, para entonces poner allí los vehículos y todo lo que van a utilizar para la dichosa película. Ahí es cuando yo me cuestiono, volvemos. El gobernador dice, por un lado, que hay un interés de proteger el corredor ecológico del noreste. Y este gobernador, ¿cómo le podemos llamar a esto? ¿A quién se le fue la mano aquí? ¿Cómo es que OCPE hace lo que le da la gana y usted es el que emite las órdenes ejecutivas? Porque usted volvió a proteger el corredor ecológico del noreste. Un desmadre ecológico, dice Anis Román. Vamos a ver cuando se raje un aguacero de respeto y todo ese equipo termina en Playa de Pájaro. Exactamente. Recuerda que Pipo Nanoneurona, ay Dios mío, esa es Rita Guzmán Mártiz. Está convencido de que nosotros no entendemos cuando él habla. Exacto. Es posible que nos diga que lo que dijo ayer no fue lo que él quiso decir. Un desmadre. También está por ahí Peregrina diciendo tampoco compro productos Goya. Ah, ok, me imagino que están hablando del boicot a los restaurantes de Sidre. Buenos días, Griselda Cartagena, saludos. 65% del electorado en Puerto Rico son PNP y PPD. La mayoría, pura realidad, aunque nosotros no queremos aceptarlo. Bueno, hay que tener cuidado con ese análisis porque Pedro Pierluisi ganó con el 32%. Y eso no quiere decir que todos los PNP y los populares estuvieron ahí. Todo lo contrario, que se desangran ambos partidos políticos. Sabemos que hay gente del Partido Popular que puede haber votado por Pedro Pierluisi. Pero sobre todo, todavía lo tenemos en la representación de las alcaldías y la representación de la legislatura. Ojo también con eso, porque me parece que eso viene cambiando como un bólido. Así que yo creo que es mucho más educable este país de lo que muchos piensan. Luigi Cacho, quieren ir por encima de las leyes de la naturaleza. Buenos días, bonita radio haciéndome madrugar, dice Javier González. Sorry, es cierto, porque tú estás una hora. Saludos a la diáspora puertorriqueña que está siempre conectada a Bonita Radio, pero sobre todo que hace país en cualquier lado lugar donde se encuentren. Y por ahí está mi amiga Lilian Ferrer desde Illinois, Chicago. Qué bueno que estás por ahí, Lilian. Y qué bueno que vamos a trabajar en muchas cosas. Yo quiero que ustedes sepan que Chicago fue más tarde que Nueva York, pero está súper activado
el grupo de trabajo en apoyo a Bonita Radio desde Chicago. Estoy loca por ir para Chicago. Allí se hacen cosas buenas y además, allí hay una diáspora bien fortalecida, una diáspora que no nos abandona. Y allí se crió mi madre, así que se pueden imaginar. Pedro Pierluisi se robó las elecciones al 32%, imagínate. Si 400,000 y pico de personas fueron los únicos que rajaron la papeleta de La Palma, yo creo que hay gente que está pensándolo correctamente. O por lo menos está pensando diferente. Bueno, y a esta hora, a las 8:36, recordemos que siempre estamos con Manuel Seno Gandía Cooperativa, la cooperativa de Juana Díaz, la cooperativa de Vega Alta, Arcoop o cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Están reclutando gente. ¿En dónde? Natalie Jareco para pelear por Ucrania. Pedro Pierluisi se robó las elecciones. Perdón, ya dije eso. La Digester, saludo. A esta hora yo quiero ir a lo que me parece un recordatorio y un in memoriam importante, sobre todo necesario, de la figura que fuera Tomás Estela. Tomás Estela, aparentemente, me ha dicho una amiga cercana, murió en el lugar donde estaba hacía ya 2 años, cuidándolo. Era un hombre que si no estoy mal, debería tener ya 80, 81 años. Tomás Estela fue ese periodista que, participando en el único periódico en inglés que ha tenido Puerto Rico, The San Juan Star, con el compañero Manny Suárez, ambos por su parte tenían una suspicacia alrededor de lo que estaba pasando en el 1978, cuando fueron asesinados en el Cerro Maravilla, en Villalba, 2 jóvenes independentistas, Arnaldo Darío Rosado y el hijo de Pedro Juan Soto, Carlos Soto Arribí. Pedro Juan Soto, quien fuera una de nuestras lumbreras de la literatura puertorriqueña. Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado pensaron que iban a colocar un artefacto explosivo, eran parte de un grupo que después nos dimos cuenta que era parte de lo que hacía la policía de Puerto Rico para perseguir independentistas. Iban a las universidades, en este caso Alejandro González Malavé, y participaban y alentaban el pensamiento político independentista en aquel momento para utilizarlo en lo que se llama la intervención de la derecha en los movimientos de izquierda. Y esos 2 jóvenes pensaron que iban a eso y no era eso. El periodismo puertorriqueño descubrió por voz de Tomás Estela, y vamos un poco a entrar en cómo fue que se descubrió y cómo fue que empezaron las fisuras de aquella conspiración de asesinatos de Estado en la administración de Carlos Romero Barceló. Finalmente fueron asesinados a sangre fría, porque a eso iban supuestamente a eliminar desde los recodos de derecha de la policía de Puerto Rico, lo que yo siempre he llamado el terrorismo de Estado, a eliminar esa célula que ellos alegaban, esos 2 peligrosos. Fíjense cómo se acerca tanto a las miradas que tienen los políticos del Partido Nuevo Progresista ahora, que llaman pelú comunistas a todo lo que haga una crítica del esfuerzo político que ellos protagonizan. Y que pensaban que iban a eliminar esta gran célula de terroristas desde otro foco, y los asesinaron arrodillados. Fue la suspicacia, fue la capacidad investigativa y sobre todo ese gusano que tenemos los periodistas, que como que algo no nos cuadra y queremos seguir y seguir y seguir. Esa posibilidad de insistir en la pregunta a la institucionalidad tanto de Tomás Estela como de Manny Suárez, que logró ver en el testimonio de una persona que fue el chofer que llevó a estos 2 jóvenes allá arriba a Cerro Maravilla, que iniciara
una investigación que descubrió que en efecto tanto las autoridades de Puerto Rico como de Estados Unidos conspiraron para estos asesinatos y participaron en el encubrimiento, sobre todo desde el negociado de investigaciones especiales NIE y la oficina de seguridad, antes la inteligencia, la oficina de inteligencia de la Policía de Puerto Rico, hoy Oficina de Seguridad y Protección. ¿Por qué yo creo que hay que hablar de Tomás Estela desde el extremo de un periodista que, además de hacer un trabajo excelente como figura investigativa desde el periodismo, fue un periodista enérgico, defensor de los derechos del periodismo y de las personas que ejecutamos este oficio, en fiscalizar, en poner la pica en Flandes, sobre todo a la institucionalidad y a los gobiernos, de lo que el país tiene derecho a saber y fiscalizar sus acciones. Porque nosotros vivimos quizás hoy uno de los momentos más silenciosos del periodismo puertorriqueño en materia de hacerse eco de lo que el país está consumiendo, sobre todo, y está estableciendo la diferencia cuando consume medios independientes, periodismo, en este caso digital, porque las formas de hacer periodismo cambiaron. Lo que nunca debió cambiar fue aquel imaginario en el que se desarrollaba Tomás Estela, Manny Suárez, Carmen Judith Vélez, la misma Wilda Rodríguez, que fue en aquel momento presidenta de la Asociación de Periodistas, y otros colegas que hicieron un trabajo de insistir en que el periodismo no podía ser amable con el gobierno ni con las instituciones a quien tenía que fiscalizar. Eso que dejó de ser ya importante para muchas organizaciones, o para las dos organizaciones, a mi juicio, todavía instituidas como el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas en Puerto Rico. Tomás Estela lo tenía claro. Y tan es así que en una de esas intervenciones de la Asociación de Periodismo, yo me encuentro, lo sabía por historia, pero no había tenido nunca la oportunidad de ver una imagen. Con esta imagen del periódico, el extinto periódico El Reportero, donde colegas como Daisy Sánchez, que todavía están por ahí, y la propia Yolanda Vélez Arcelay trabajaron. El Reportero da cuenta de esa historia en que la Asociación de Periodistas, reunida en una asamblea, le dio toda la potestad a la asociación, los colegas le dieron toda la potestad a su liderato de que fueran contra el entonces gobernador Carlos Romero Barceló para demandarlo por todo lo que estaba ocurriendo alrededor del oficio, cuando el gobierno de Puerto Rico, y esto es una nota del viernes 29 de agosto de 1980, imagínense, lo menos que hacía era intervenir con fotógrafos y con periodistas que estaban haciendo su trabajo, que no le daban información a ciertos periodistas. En el caso del periódico El Reportero, decían que era uno de los medios que era discriminado, etcétera, etcétera. Cuando yo veo esto me doy cuenta, y conocí a Tomás Estela en momentos en que yo estaba empezando en el periodismo, y siempre fue un colega muy crítico, siempre lo aprecié, esa mirada crítica desde el inicio, porque obviamente cuando uno está empezando necesita tener esa posibilidad de conocer y sobre todo aprender de los grandes. Y a mí me parece, y ahí tienen a la compañera, colega periodista Silvia Gómez, que precisamente está yendo contra su medio por un asunto de discrimen, a eso vamos ya mismo. Y esta mirada de Tomás Estela, el defensor, el hombre que en posición de ejecutar el oficio desde un periodismo en inglés, asumía la responsabilidad de decir: el Estado nos tiene que tratar como lo que somos, el cuarto poder. El Estado tiene que mirar al periodismo como la posibilidad de comunicarle al país lo que
tiene derecho a saber, pero más allá de eso, lo que ese Estado le podría estar escondiendo, por lo que estos que son supuestamente el pueblo soberano deberían tomar acción contra aquellos que le quieren limitar la capacidad de conocer lo que pasa en su gobierno, porque finalmente ese gobierno se debe al pueblo. Y eso es lo que yo quisiera resaltar. Sacar de la figura de Tomás Istela como un investigador incesante, enérgico, que esa investigación produce conocimiento para ese país y ese pueblo que tiene derecho a saber. Y me parece que la pérdida de Tomás Istela, mirado en el contexto del periodismo de hoy, es una luz que no se puede apagar. Que la pérdida física de Tomás Istela le llegue a los colegas que administran de alguna manera las instituciones de el periodismo, que la mirada de un Tomás Istela incesante, que no era amigo necesariamente de todo el mundo, era el amigo de la buena información y de la capacidad periodística de hacer investigación para sacar información que otros quieren esconder. Me parece que era importante establecer, Tomás Istela siempre fue muy claro en sus posiciones. No era un tipo de tintas medias, era un tipo que cuando quería establecer que en efecto había algo que estaba mal desde su punto de vista, lo traía. Y ahí estaba su postura. Ahí estaba lo que él argumentaba que era primero, que el periodismo se debía al país, que el periodismo se debía a no otra cosa que no fuera decirle las verdades como se producían a ese mismo país. En ese sentido, mucho haché para el colega Tomás Istela. Espero que sus dolientes estén satisfechos con una vida de una producción increíble. Ahí está lo más importante que dejó para la década de los 70, 80, cuando incluso obligó al Partido Popular a irse a hacer investigaciones independientes. Ahí está la figura que se creó a partir de esas investigaciones, que fue la figura del fiscal especial independiente, aunque sabemos que está en otro lado. Watergate, Cerro Maravilla, la administración entonces de Rafael Hernández Colón trajo la figura del fiscal especial independiente desde lo que pasó en Watergate en Estados Unidos. No solamente fue a Romero Barceló, también provocó esa misma fuerza y energía en favor del país y de la información y del derecho de los periodistas a hacer preguntas, una censura, una crítica puntual a Hernández Colón, Rafael Hernández Colón, estableciendo que lo que quería era censura previa con las famosas leyes y órdenes ejecutivas que trataba de limitar la capacidad de los periodistas de obtener información. Así es que yo creo que lo que debemos estar haciendo hoy, además de recordando y deseándole mucho a Tomás Istela, es ubicando aquel ejemplo en el Puerto Rico de hoy y trayéndolo. No lo dejemos caer. El periodismo independiente lo está haciendo. El reto para los demás colegas es convencer a sus patronos que en efecto debe seguir haciéndose, porque el cambio de paradigma no puede ser sobre el contenido, es exclusivamente tecnológico. La prensa y las noticias no deben recibir dinero del gobierno, se presta al inversionismo político. Eso es una historia interesante que podemos hablar en otro momento. Hay generaciones que no conocieron ese periodismo tradicional, ahora que hay que ir independiente. Claro, por eso es que no es la forma, no es el contenido, es la forma. La forma cambió y estamos aquí por eso. Y empezamos en el periodismo escrito, pero el contenido y la energía de ese contenido periodístico tiene que ser la misma. La responsabilidad con el país. Adalberto Centeno dice, estamos de acuerdo. Iván Hernández Colón, Romero Barceló, a los dos. Él criticó a los dos. En el caso, y quizás debo leer un extremo, en el caso de Hernández Colón, y yo me imagino que el Reportero, que ustedes saben que era un periódico que también se preciaba de estar con una línea bastante del lado del Partido Popular, dice en este escrito
que además de ese pedido de demanda, el propio Tomás Estela radicó una resolución pidiendo que se recurra a los tribunales en el caso de Romero y defendió el voto en contra de Hernández Colón, señalando que la acción del exgobernador es un intento de imponer censura previa a la prensa. O sea, también hay una resolución para condenar a Hernández Colón por tratar de intimidar a los medios de comunicación, advirtiéndoles del libelo de su parte que publican anuncios alegadamente difamatorios auspiciados por el Partido Nuevo Progresista. O sea, era aquella lucha entre unos y otros que también ponían a Hernández Colón bastante lejos de respetar el trabajo periodístico. Sobre todo tratando de amenazar. Siempre recuerdo a un Rafael Hernández Colón posicionándose ahí desde el asunto del libelo. Claro, era mucho más inteligente en el manejo de ese discurso, pero igualmente tratando de limitar la capacidad de nosotros de seguir investigando. A esta hora, lo último que tengo que decir, que no lo traje, pero viendo la foto de la colega Silvia Gómez. Ustedes saben que la semana pasada volvió a salir una información que tanto Silvia como Beth Sosa y Charito Fraticelli dicen tuvieron que recurrir al tribunal porque son discriminadas en términos de su paga frente a los compañeros varones, a los colegas varones. A mí me parece que es como tan insólito que todavía las empresas que sabemos que tienen sus limitaciones en estos momentos por la manera en que ha cambiado el consumo de ustedes, las audiencias, con relación a las informaciones noticiosas. Todavía insistan en la macharranería de pagarle más a los hombres versus a las mujeres. Todavía insistan en castigar a las mujeres porque reclaman su derecho a no ser discriminadas. Y en ese sentido, mi total consideración, pero sobre todo apoyo y solidaridad con las colegas periodistas. ¿Cómo es posible que ninguno establezcan claramente que están en la década de María Castaña, en la época de María Castaña, discriminando contra las colegas? Yo no sé cuántas veces ha tenido que ir Silvia Gómez. En unos momentos porque la querían sacar porque no iba con la estética del canal. La estética femenina que ellos quieren establecer desde el mismo discrimen, etc. En otros momentos por la edad. Y todavía discriminan con ellas por razón de igual paga por igual trabajo por igual paga. O sea, es increíble. Silvia Gómez con más o menos el tiempito que tiene José Esteves, porque José no es un nene. Luis Guardiola es un poco más joven, pero hasta el propio el colega que es el compañero Walter Soto León gana más que Ivette Sosa. O sea, es puntual el discrimen por razón de género. E insisten. Increíble. Todavía que estemos en los tiempos de María Castaña. Los años 70 fueron años intensos y de cambio, dice Cintia. La opresión y las carpetas eran horribles. Ojo al crimen. PPD en secreto, les votaron no a este. Pobres de ellas, son excelentes periodistas. Las profesionales de donde abundan mujeres son los de peores pagos. La lucha obrera debe seguir siendo igual paga por igual trabajo, exacto. Siguen con el mismo discrimen salarial de siempre. Es increíble, Denise Debord. Bueno, yo los tengo que dejar. A esta hora, este día lunes, siempre vamos a tener un solo programa a las 8 de la mañana. Recuerden que venimos del fin de semana, hacemos un análisis, traemos los análisis que entendemos van a ser importantes a la semana. Mañana es un día importante, yo creo que no debemos dejarla morir el tema de que los maestros están tratando de negociar con la Junta de Control Fiscal y mañana martes hay otra reunión. Vamos a ver lo que pasa mañana, pero yo no veo al gobierno con propuestas que no sean insistir en el asunto del aumento temporero y no los veo moviéndose alrededor del retiro. Así que vamos a ver qué pasa. Walter Soto que de día junto a su esposa, exacto, Picapiedra. Miren a la pobre Caridad Pierluisi, solo le pagan $1 y le quieren quitar las escoltas, dice Robert Baldwin. Qué cínico eres, Robert. Nos fuimos, gente. Recuerden, mañana volvemos a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Hoy a las 6 de la tarde está Rodrigo Otero Goico
con sus deportes. Y no olvidemos que cuando esté lista la página de Bonita Radio, todos allí a ver lo nuevo de esa página, les va a encantar. Esperemos que sea no más tarde de mañana. Éxito. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Que la pasen bien y pendiente a los muros de Bonita y a todas las redes sociales porque siempre estamos ahí en cualquier momento que ocurra algo. Éxito. Hasta mañana.